Mi nombre es Jessica Zafra, como ya mencionaron, soy médico y luego he estudiado una maestría en epidemiología. Y la clase que voy a hacer hoy día vamos a ver la parte de normalidad, pero es más que nada análisis descriptivo, ¿ya? Entonces vamos a empezar con algunos conceptos generales para identificar tipos de variable, luego ver qué medidas de resumen se utilizan según el tipo de variable, y la parte de normalidad está dentro de eh, esta parte de elegir las medidas de resumen a utilizar. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es para que tengan una idea. Luego, bueno, esto me imagino que ya lo han visto, pero estadística se puede dividir en dos grandes ramas. Está la parte de estadística descriptiva y la estadística inferencial. Ahorita solo vamos a ver descriptiva. Y dentro de descriptiva, el objetivo principal va a ser el de resumir información de un grupo de observaciones. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que yo hago es tratar de resumir todos los datos que yo puedo obtener en una base de datos, por ejemplo. Yo voy a tratar de resumir todo para que el lector lo pueda entender, ¿no? Por ejemplo, si es que tengo una base o un estudio en el cual tuve 300 participantes, mi base de datos va a tener 300 observaciones, o sea, 300 líneas, digamos, ¿no? Cada una va a ser un participante. Pero en el artículo yo no voy a poner el dato de cada persona, ¿no? La edad de cada persona. No se hace eso. Lo que se hace es usar una medida de resumen, que puede ser la media, por ejemplo, para decir, ok, de todos mis 300 participantes, la media de la edad fue de tanto. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hace la estadística descriptiva, es tratar de resumir la información. ¿Para qué? Para poder comunicarla de una forma más sencilla, ¿no? Como les digo, no voy a estar colocando una tabla con todos mis participantes, sino que voy colocando valores que resumen las características de los participantes, ¿no? Entonces, un concepto previo que hay que tener en claro es el de variable, que quizás ya lo han visto antes, pero básicamente una variable es una característica objetivable que puede tomar diversos valores. Ya esto se refiere a que es algo medible y que puede tomar varios valores de persona a persona. Entonces, si yo digo la edad de los integrantes a un curso, o si quieren a esta ponencia, la edad es una variable porque pueden tener diferentes edades, ¿no? En el caso de frecuencia cardíaca de pacientes que se atienden en consulta externa, es similar, ¿no? Yo puedo ir, por ejemplo, a la consulta externa de un hospital X y tomar la frecuencia cardíaca de las personas que están ahí, y esta frecuencia cardíaca va a variar, ¿no? Va a ser distinta para cada participante. Sin embargo, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? El sexo de pacientes que se atienden en el servicio de ginecología. Esto de aquí, ¿ustedes consideran que es una variable o no? Si pueden responder por el chat, sería genial. ¿Será una variable el sexo de los pacientes que se atienden en... ¿Sí? Ya por ahí se ¿no? Si es que voy al servicio de ginecología, o sea, primero el sexo, digamos que lo divido como masculino o femenino, y voy al servicio de ginecología, ¿tendré varones que se atiendan ahí? Entonces, si no puedo tener varones dentro de esta subpoblación de personas que acuden a este servicio, todos van a ser mujeres, ¿no es cierto? Entonces, sexo no va a ser una variable en ese caso, porque ya estoy delimitando mi población a algo más específico, ¿no? Entonces, yo no diría que el sexo va a ser mi variable, sino que ya es como que un criterio implícito dentro de lo que estoy estudiando, ¿no? Porque me voy a ir exclusivamente a ese servicio. Y entonces hay que tener cuidado porque hay algunas cosas que no son variables per se, porque como les menciono, no van a variar, ¿no? Todas van a ser mujeres, porque estoy seleccionando mujeres. Entonces, luego de determinar qué cosa es una variable, vamos a ver una categorización de las variables. Yo puedo tener tipos de variables. Existen varias formas de categorizarlo, pero esta de aquí es la categorización de acuerdo a la naturaleza de la variable.
y yo la estoy colocando de forma muy simplificada en numéricas y categóricas. ¿Ya? Entonces, dentro de las variables numéricas, tengo aquellas que me van a dar información sobre cantidad. Estas a su vez pueden ser discretas o continuas. Discretas es cuando solo aceptan valores enteros, continuas es cuando puedes aceptar decimales, digamos. Y por ejemplo tengo el peso de los niños de un colegio, ¿no? Puedo tomar el peso va a ser una variable continua, ¿no? Porque el peso va a ser, por ejemplo, no sé, 15 kilos, 100 gramos, qué sé yo, ¿no? Me acepta valores parciales, digamos, o decimales, ¿no? Si es que yo hablo, por otro lado, del número de hermanos de los niños que van a un colegio, en este caso podré tener, o mejor dicho, esta variable será una variable numérica discreta o continua. El número de hermanos de los alumnos, de los niños de un colegio. Ya por ahí me dicen discreta. Ya, entonces por ahí dicen discreta. Sí, ¿no? Porque no es que pueda tener 1.3 hermanos o 1.4 hermanos. No voy a tener los hermanos, digamos, o las personas siempre son objetos, digamos, bueno, no son objetos, pero las personas, digamos, son elementos que podemos contar como cada uno va a ser un valor entero, ¿no? Entonces acá no acepta valores decimales o valores parciales, ¿no? Por eso decimos que es una variable discreta. Y finalmente puedo tener edad, ¿no? Puedo tener edad de los asistentes a esta ponencia y la edad nuevamente será una variable continua, ¿no? Porque pueden tener, no sé, 20 años con 5 meses, con 10 días, una cosa así, ¿no? Entonces siempre voy a poder aceptar decimales, ¿no? Entonces esta es por la naturaleza de la variable, sería, si es que miden cantidad, serían numéricas. Ahora, por otro lado tenemos las categóricas, ¿no? Las categóricas son las que me dan información sobre un atributo y estas, a su vez, pueden ser dicotómicas o politómicas. Dicotómicas cuando tengo dos opciones, politómicas cuando tengo más de dos opciones. Entonces, nuevamente, si tengo sexo de los asistentes a una charla, puedo decir femenino, masculino. Estado civil, puedo tener varios, ¿no? Soltero, casado, viudo, divorciado, no sé. Entonces, este de aquí será una variable categórica, politómica. Y finalmente tengo nuevamente edad. Entonces, acá tengo edad de los asistentes y dice de 0, 25, 25, 40, 41 más. En este caso la variable edad, así como la estamos presentando, ¿será numérica o será categórica? Sí, ¿no? Es una variable numérica, sí, pero acá estoy presentando 3 categorías, ¿no? Entonces es una variable que se ha categorizado. Para motivos de esta clase vamos a considerar que es categórica, ¿ya? Porque al final el análisis lo vamos a hacer tomando en cuenta que tiene estas 3 categorías, ¿ya? Entonces en este caso edad se ha categorizado. Entonces, una vez que hemos visto esto, que son los tipos de variables, vamos a pasar a ver las medidas del resumen, ya que es lo que les he mencionado básicamente es lo que hace la estadística descriptiva. Y estas medidas de resumen van a depender del tipo de variable. Entonces, acá tengo mis medidas de resumen para variables numéricas y para variables categóricas. En el caso de variables numéricas voy a tener dos medidas importantes. Las de tendencia central, ya que es la famosa media, mediana, y las de dispersión, que es la desviación estándar o el rango intercuartílico, el rango, qué sé yo. Y entonces estas son medidas de resumen de las variables numéricas. Tendencia central y de dispersión.
Entonces acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Supongamos que tengo la media del peso de los niños que asisten a un colegio. La media del peso va a ser una medida de tendencia central, ¿no? Me va a resumir los pesos de todos los niños. Y la media lo que me indica es, digamos, la media o el promedio me está dando esta idea de centralidad, ¿no? Y por otro lado puedo tener la desviación estándar de la edad de los niños de un colegio. La desviación estándar es una medida de dispersión. Me va a decir cómo se distribuyen o cómo se dispersan los niños alrededor de la medida de tendencia central, que es la media. Ya, entonces ambas son complementarias. Nunca les van a dar la media sola sin darles la desviación, porque la media sola me dice la tendencia central, pero no me habla de dispersión. Entonces siempre van a ir de la mano. ¿Ya? Y así como la media va de la mano con la desviación estándar, la mediana va a venir acompañada del rango intercuartílico o del rango. Ya esto lo vamos a ir viendo. Estas son las variables numéricas. Y por otro lado, tengo las variables categóricas. Entonces ya habíamos mencionado, categóricas es cuando mido cierto atributo, pueden ser pueden ser dicotómicas o politómicas, y estas medidas estas variables yo las voy a resumir con frecuencias y porcentajes. Ya la medida de resumen van a ser frecuencias y porcentajes para las variables categóricas. Entonces, mi variable categórica sexo, yo puedo resumirla diciendo el número de niñas que estudian en un colegio, ¿no? O sea, tengo alumnos de un colegio y digo, ¿cuántos son niñas? Los cuento y digo, ok, 10 son niñas, entonces eso de allí, ese número, es la frecuencia, ¿no? La frecuencia absoluta, si se quiere también. Y luego también puedo hallar un porcentaje, ¿no? Si tengo todos los alumnos de un colegio, veo qué porcentaje son niñas del total, digamos, y yo voy a calcular un porcentaje que también se conoce como frecuencia relativa. ¿Ya? Entonces, esta es una forma de resumir mis variables categóricas. Si tienen alguna duda, por favor lo colocan en el chat. Entonces, la mayor parte de esta clase va a estar centrada alrededor de las variables numéricas porque es un poquito más complejo. Y vamos a ver ahorita un pequeño ejercicio con las variables categóricas, pero digamos, no es tan difícil, ¿no? Porque es más que nada frecuencias y porcentajes. Entonces acá tengo un pequeño ejercicio, me dice, en este gráfico tengo alumnos de un curso y tengo... Ahí eso debe ser para el examen. Entonces tengo en este gráfico los alumnos de un curso, las bolitas amarillas son personas con síndrome metabólico y las bolitas verdes son personas sin síndrome metabólico, ¿ya? Y bueno, el conjunto representa el curso, digamos, ¿no? Y cada bolita es un alumno. Entonces acá me preguntan, primero, ¿la variable síndrome metabólico será una variable numérica o categórica? Síndrome metabólico. Y ustedes están viendo que tengo los que tienen, los con síndrome metabólicos y los que no tienen, ¿no? Los sin síndrome metabólico. Ajá, ya, entonces es una variable categórica. Si es categórica, voy a usar como medida de resumen frecuencias y porcentajes. Entonces lo que van a hacer ahorita es decirme la frecuencia absoluta, que es cuántos alumnos tienen el síndrome metabólico, y la frecuencia relativa, o sea, el porcentaje o la proporción de alumnos que tienen el síndrome en el aula. Entonces, ¿cuánto saldría la frecuencia o el número de alumnos con el síndrome y cuál sería la proporción de alumnos que tienen el síndrome, que sería su porcentaje? De ahí dice 3, 25. Ya. Ya, entonces tengo 3 bolitas, las amarillas son el síndrome metabólico, son 3 alumnos que tienen el síndrome y en total tengo 12 alumnos, ¿no? Entonces la proporción será 3 entre 12
y me da el 25% que están mencionando sus compañeros, ¿no? Entonces esa es la respuesta. La frecuencia, si se quiere, absoluta, 3, la relativa o el porcentaje, 25%. Si yo quiero resumir nuevamente los datos, no voy a colocar alumno 1, no tiene alumno 2 y tiene alumno 3, no tiene, sino que voy a decir, ok, de todos los alumnos, 3 tenían y estos representan el 25% del total, ¿no? Entonces, nuevamente es esta idea de resumir la información. Y esto lo hemos hecho a mano porque era algo pequeñito, pero supongamos que tenemos una base un poquito más grande de, no sé, 300 personas, 1000 personas, no sé. Entonces no voy a estar contando a mano. Lo podría hacer con Excel sí, pero vamos a ver rápidamente cómo es que podrían analizar esto usando Stata, ¿ya? Que es un software de análisis estadístico. Solamente les voy a colocar los comandos y la salida de Stata para que ustedes se puedan ubicar y sepan más o menos qué significa. Ya, y estoy poniendo Stata porque cuando conversé con Cristian me pidió que presente algunos ejemplos de análisis con este software. Entonces, si yo tengo mi variable categórica, nuevamente quiero obtener frecuencias y porcentajes, los comandos que puedo utilizar son estos dos. Primero, el codebook me va a servir para conocer mi variable. Con el codebook puedo tener un resumen o información general de la variable que estoy estudiando. Y bueno, me sirve también para ver otras cositas que vamos a ver en un momento. Y luego con el tab o tabulate puedo tabular o puedo ver una tabla donde me van a presentar las frecuencias y porcentajes de mi variable. Ya, entonces nuevamente en Stata tengo un comando codebook que me va a servir para conocer la variable, para ver qué tipo de variable es, y tengo un comando tab o tabulate para ver básicamente frecuencias y porcentajes. Ya, entonces ustedes dirán, pero ¿para qué uso un comando para ver el tipo de variable si yo puedo saber el tipo de variable viendo la variable, ¿no? Como hemos visto hace un rato. Es básicamente porque depende, ¿no? Lo ideal cuando ustedes van a hacer su análisis de datos, tienen su protocolo, tienen su operacionalización de variables y ahí dicen, ¿no? Por ejemplo, variable edad será categorizada de esta manera y ustedes ya saben que es una variable categórica. O si no dice variable edad, será medida en años y es una variable numérica y ustedes ya saben que va a ser una variable numérica. Pero a veces no hay diccionario o no hay operacionalización y a veces les llega a la base de datos y ustedes tienen que saber qué cosa es lo que tienen en la base de datos. Entonces en esos casos es que les sirve ver el código. También les sirve cuando ustedes tienen un diccionario que les dice que la variable es de una manera y ustedes tienen que cotejar si la variable está presentada de esa forma. Ya, entonces para eso les sirve. Nuevamente, lo ideal si ustedes están haciendo su estudio es que en su protocolo tengan bien claro la definición de variables, cómo es que la van a analizar, para que cuando lleguen a este momento de análisis ya lo tengan, o sea, ya lo sepan, ¿no? Pero bueno, recapitulando, esos son los dos comandos. Ahorita vamos a ver una salida con el comando codec. Entonces este ejemplo es de una base de datos que bueno, es medio inventada. Y la variable que vamos a ver es sexo. Nuevamente, si hablamos de sexo, todos me van a decir variable categórica, sí, pero igual hay que chequear bien qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces en Stata es un software de análisis estadístico. Lo que yo tengo que hacer es escribir algunos comandos y el software va a hacer los análisis. ¿Ya? Entonces en este caso el comando es codebook. Sexofem es el nombre de la variable. Entonces si yo escribo esto me va a botar esta salida de acá. Y acá me dice, ok, la variable es sexofem, nuevamente el nombre de la variable, y luego me va a botar esto primero que tengo acá, ¿no? Acá me dice tipo numérica, etiqueta sexofem. Ya, ¿qué cosa significa tipo numérica? No significa que la variable sea numérica. Acá se refiere que Stata está reconociendo a esta variable como numérica. ¿Por qué? Porque cuando yo generé mi base de datos, en lugar de escribir femenino masculino, escribí ceros y unos. Ya 0 representa masculino, 1 femenino. Ya por eso es que Stata dice, esto es un número, porque tiene 0, 1, 0, 1, 0, 1. Pero
nuevamente, esto de aquí no me dice el tipo de variable para mí, ¿no? Este tipo de variable numérica categórica que nosotros estamos analizando, sino que me dice cómo le está reconociendo stata. Luego, para cerciorarme de esto, puedo ver esta parte donde tengo el rango de valores y los valores únicos. ¿Qué significa esto? El rango de valores me va a dar el menor valor y el mayor valor. Acá dice 0, 1. No es lo que yo les mencionaba. Esta variable sexo-fem, si ustedes lo ven en la base de Excel, en lugar de decir masculino-femenino, dice 0, 1, 0, 1. Luego dice valores únicos 2. ¿Por qué valores únicos 2? Porque tengo 2, ¿no? 0 y 1. Luego me dice unidades 1. Unidades 1 quiere decir que esta variable tiene valores enteros. O sea, nuevamente 0, 1, ¿no? Si me dijeron unidades 0.1, eso significa que la variable acepta decimales. ¿Ya? Y luego missing son mis datos perdidos. Datos perdidos es, por ejemplo, cuando en su base de datos alguien, no sé, no les quiso responder el sexo o se perdió, qué sé yo. Ya es un dato que no tienen. En Stata esto se conoce como un punto. Y acá les dice que tienen 0 valores perdidos entre 339. 339 es el total de observaciones o el total de participantes que tengo en este estudio, no en esta base de datos. Acá dice que no hay valores perdidos, o sea que todos han respondido a esta variable de sexo. Y luego tengo esto de aquí, que es un pequeño resumen. Me va a decir la frecuencia, cuántos tenían el código 0, y acá me dice 0 significa masculino, y acá me dice cuántos tenían el código 1 y 1 significaba femenino, ¿no? Entonces acá me está dando la frecuencia, el valor y la etiqueta. Nuevamente, esto es algo que se hace en Stata que ahorita no lo estamos viendo, es colocar una etiqueta, ¿no? Decirle que el 0 significa masculino y que el 1 significa femenino. Entonces esta de aquí es la salida de codebook. Cuando ustedes escriban codebook su variable, el nombre de su variable, les va a salir esto. Y para saber qué tipo de variable es, nuevamente se apoyan del diccionario, se apoyan de la operacionalización de variables, se apoyan del sentido común, pero siempre tienen que chequear, ¿no? Tienen que chequear, ok, si es sexo, tiene 2 valores, tiene este rango, tiene estas etiquetas, es como que, ok, sí, esta es una variable categórica, ¿no? Entonces esto es lo primero que chequean. Se cercioran que su variable esté bien y dicen, ya, este de acá es una variable categórica, lo que tengo que hacer ahora es evaluar las frecuencias y porcentajes. Y en Stata se utiliza este comando, que me dice tab, ¿no? Entonces es tab sexo-fem, que es mi variable, y me va a dar esa tabla. En esta tabla me dice, primero tengo las categorías, luego tengo frecuencias, luego tengo porcentajes y luego tengo cum, que es el acumulado. Entonces, viendo esta tabla, ¿cuántas personas o cuántos participantes eran mujeres? Perdón, acá está la respuesta. Ya. Bueno, la idea es que ustedes traten de leerlo, ¿no? Pero sí, acá abajo está la respuesta. Entonces, bueno, si es que ustedes chequean acá, dice femenino 251, o sea, 251 de los participantes eran mujeres. Estos representan el 74% del total de participantes, o sea, de los 339. ¿Ya? Y lo mismo para varones. 88 eran varones y estos representan el 25.96, o sea, casi 26% del total de participantes. Ya nuevamente, si es categórica, es frecuencias y porcentajes, es algo sencillo. Si tienen alguna duda me avisan, por favor. Ya, entonces, luego vamos a ver las medidas de resumen para las variables numéricas, ¿ya? Para categóricas ya lo hemos visto, es algo cortito. En el caso de las numéricas, yo tengo medidas de tendencia central, que ya les había mencionado, como la media, la mediana, y tengo medidas de dispersión, como la desviación estándar, varianza, rango intercuartílico.
Ya, entonces vamos a ver qué es esto y cuándo se usa. Entonces, las medidas de tendencia central nos informan sobre el valor medio de un conjunto de datos. La mediana me da el promedio, perdón, la media me da el promedio y la mediana es una medida de posición, me dice qué datos se encuentra en el medio. Ya ahorita lo vemos. Y las medidas de dispersión me dan información sobre la magnitud de la variabilidad, o sea, qué tanto varían o qué tanto se dispersan los datos alrededor del centro. Y entonces tengo desviación estándar, varianza, rango intercuartílico. Nuevamente, la media se acompaña de la desviación estándar o de la varianza, pero lo más común es que se acompañe de la desviación estándar, y la mediana se acompaña del rango o del rango intercuartílico. Ya, lo más común es rango intercuartílico. Y ahorita vamos a ver esto. Entonces, la media aritmética o el promedio es algo sencillo, creo que todos lo conocen, es básicamente sumar todos los valores de mi variable y dividirlo entre el número de participantes, ¿no? Supongamos acá que tengo notas de un examen, ya de 5 alumnos al azar, tengo 11, 12, 10, 13, 14. Para sacar el promedio tengo que sumar todo esto y dividirlo entre 5, ¿no? Ese de ahí es el promedio. Esto me da una idea de centralidad. Por eso es una medida de tendencia central. Ya. Pero luego hay otra que quizás no sea tan intuitiva, que es la mediana. La mediana también es una medida de tendencia central, pero no se saca con el promedio, sino que se saca ordenando los valores de datos y viendo cuál valor se encuentra a la mitad. Entonces, en este ejemplo yo tengo una variable que va a ser el diámetro de la bolita, de estas bolitas de acá. Y mi unidad de análisis va a ser cada bolita. Entonces, la variable es el diámetro, y lo que yo he hecho aquí es ordenar las bolitas de menor a mayor diámetro. Y para encontrar la mediana, tengo que encontrar la bolita que se encuentra al medio de toda mi distribución. Entonces, ¿cuál es la que se encuentra al medio cuando lo ordeno de menor a mayor? La número 4 es la que se encuentra al medio, ¿no es cierto? Es la bolita que va a dividir en dos partes iguales todos mis datos, ¿no? Porque arriba de esta tengo 3 datos y abajo tengo 3 datos. Ya, entonces, esto de acá es la mediana. Ordeno todo de menor a mayor y ubico lo que es el valor que está en el medio. ¿Ya? Nuevamente, como son poquitos, lo podemos hacer a mano, pero si fueran 1000, ordenar de menor a mayor y ver y tanta cosa demoraría muchísimo, ¿no? Por eso es que usamos los software estadísticos. Ya, pero al menos ahorita lo estamos viendo de forma bien intuitiva. Entonces, este de acá sería la mediana. Ahora, hemos visto media, que es el promedio, hemos visto mediana, que es una medida de tendencia central, que lo que hace es ordenar de menor a mayor y darme un valor que esté en el centro, o sea, me está hablando de posición. Y lo que tenemos que saber ahora es cuándo uso la media y cuándo uso la mediana. Pero antes de ver esto, tenemos que saber qué cosa es una distribución normal. Entonces, distribución normal va a tener, se refiere a la distribución de mis datos de una variable numérica. Ojo, ahorita estamos en numéricas. Y básicamente me dice que esta distribución se ve de esta forma, ¿no? Una campana que, como ustedes ven, es simétrica alrededor de la media, o sea que si yo saco la media, ambos lados son simétricos. Luego veo que la media, mediana y moda van a coincidir. O sea, el valor del centro va a ser la media, mediana y moda. Y si es que no sigue esta distribución, voy a decir que es una distribución no normal. Ya, por ejemplo, esta de aquí no es normal porque tiene una cola acá. En otras palabras, no es simétrica alrededor de la media y la mediana debe estar más hacia el lado derecho.
perdón, la media debe estar más hacia el lado derecho, la media debe estar más hacia acá, hacia la izquierda, ¿no? Entonces no van a coincidir media y mediana por la cola que tenemos acá. Y entonces básicamente esto es lo que se busca evaluar cuando hablamos de evaluar normalidad, ¿no? Quiero evaluar si la distribución de mis datos es de esta forma normal. Y ahorita vamos a ver cuándo uso mediana y cuándo uso, perdón, media y mediana. Ya, entonces acá tengo otro ejemplo. Tengo un curso con 8 estudiantes y estas son notas finales. Y me dicen, ok, primero habría que calcular la media y luego la mediana. Ya, entonces acá yo ya lo tengo. La media sería la suma de todos estos valores divididos entre 8, ¿no es cierto? Si es que yo hago la suma y lo divido entre 8, me va a dar 17.75. Esa sería la media. Para encontrar la mediana, yo tengo que ordenar esto de acá de menor a mayor, que es lo que vemos acá. Y luego tengo que ubicar el valor central. Como tengo 8 datos, mi valor central en verdad van a ser 2 valores centrales, ¿no? Que van a ser estos dos. Porque arriba de estos dos hay 3 y abajo de estos dos hay 3, ¿no? Entonces mi valor central son estos dos. Para hallar la mediana tengo que sacar el promedio. Si saco el promedio me sale 17.5. Entonces esa sería la media y la mediana, que son muy parecidos. Pero supongamos que a este grupo de alumnos le agrego una persona más y este estudiante se sacó en su examen final 0,5. Entonces si yo hago el cálculo ahora del promedio, o sea, así nomás al ojo, si es que agrego una persona que se sacó una nota muy baja, lo que va a pasar con el promedio es que el promedio va a bajar, ¿no es cierto? ¿Cuánto baja? Pues tengo que sumar todo y ahora dividirlo entre 9, ¿no? Porque ahora tengo 9 datos. Si es que hago eso, la media me va a salir 16.3. Ustedes pueden ver, ha bajado considerablemente, ¿no? Como que un punto y pico, por agregar esta persona que tiene una nota muy, muy, muy baja en comparación al resto. Y entonces la media se está viendo afectada por este valor de acá, que vamos a llamar valor extremo, si quieren colita, qué sé yo, pero es un valor que es menor, que es diferente al resto. Y luego voy a calcular la mediana. Para calcular la mediana simplemente ordeno de menor a mayor y encuentro el valor central. Como ahora tenemos 9 datos, el valor central va a ser el valor número 5. Este de acá es mi valor central. Entonces mi mediana antes era 17.5, ahora es 17. Entonces, al agregar este valor extremo, ¿cuál de las dos medidas se vio menos afectada? ¿La media o la mediana? La menos afectada es la mediana, ¿no? Entonces, si yo tengo una distribución así, que tiene una colita, un valor extremo, ¿me conviene usar la media o la mediana? La mediana, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos valores extremos, esta colita de acá, afectan mucho a la media. Entonces, si yo uso la media, me va a dar un valor errado. En este caso, me va a jalar la media hacia arriba o hacia abajo. Si yo calculo la media acá, en comparación de la media acá. La media tendrá un valor más alto o más bajo. ¿Más bajo? Creo que pronto más. O sea, supongamos tengo una media acá y una media acá. La media de aquí, de esta distribución que tiene una cola, ¿será más alta o más baja que esta? Ojo que los valores positivos están hacia acá, ¿no? Más altos, más esa derecha.
Sí, ¿no? O sea, en este ejemplo de acá, en esta distribución que tiene una cola hacia la derecha, a la derecha siempre voy a tener valores más altos. Entonces, si tengo estos valores extremos más altos, lo que va a pasar con la media es que va a ser un poco más alta, ¿no? Estos valores van a jalar la media hacia arriba, ¿no? Si lo comparo con esta de acá. Entonces, por eso es que si mi distribución es no normal, me conviene utilizar la mediana, porque la mediana es más robusta. ¿Qué cosa es robusta? Que no se va a ver tan afectada por valores extremos como la media. ¿Ya? Entonces, nuevamente, si tengo una distribución así, que no es normal, que tiene alguna cola, que sigue para acá o para abajo, me conviene utilizar la mediana y no la media, porque la media se ve afectada. Ya como hemos visto en este ejemplo. Entonces, entonces esto es lo que he mencionado, ¿no? Si tengo una distribución no normal, me conviene utilizar la mediana porque es más robusta. Si tengo una distribución normal, entonces utilizaré la media. Luego vamos a ver por qué. Y entonces hasta ahí hemos visto los valores de tendencia central, hemos visto la mediana y la media, ya sabemos cuándo debo usar la media, cuándo debo usar la mediana. Lo que vamos a ver ahora es estos valores de dispersión, ¿no? Les había mencionado que como valores de dispersión tenía la varianza y la desviación estándar. Entonces, estas son las fórmulas, no las vamos a ver ahorita, simplemente es para que sepan cómo se calcula. Y lo que más me importa de la desviación estándar es que me va a dar mucha información sobre la distribución de los datos. Entonces acá nuevamente tengo una distribución normal, tengo la media al centro, esta distribución es simétrica hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, ¿no? Y si yo conozco las desviaciones estándar, yo puedo saber qué porcentaje de mis datos se encuentran en estas áreas de acá. Entonces estas áreas de acá, lo que me dicen es esto, ¿no? Esta línea me está diciendo dónde está la media. Nuevamente, si es que la distribución es normal, la media coincide con la mediana. O sea que me va a decir cuántos datos están para arriba. O sea, perdón, el 50% de los datos está para arriba y el 50% de los datos está para abajo. Pero además puedo saber esta área de acá, que es el área que se encuentra entre la media más una desviación estándar y la media menos una desviación estándar. Y esta área representa el 68% de todos los datos. Ya, entonces no solamente me dice cuál es la media, sino que cuando tengo la desviación puedo saber además entre qué valores se va a encontrar determinado porcentaje de mis datos. Ya en este caso, si es una desviación, 68% de mis datos. Si son dos desviaciones, sería todo esto, encontraré el 95% de mis datos. Y si es la media más 3 desviaciones y menos 3 desviaciones, en toda esta área de acá, encontraré el 99% de mis datos. Ya, entonces, a eso nos referimos con medidas de dispersión. Me dice cómo se dispersan los datos alrededor de la media y media de tendencia central. ¿Ya? Para esto me sirve. Ya, entonces acá nuevamente está la respuesta. Pero si tengo esta pregunta, supongamos que tengo una población de alumnos, tengo sus notas finales en un curso y me dicen la media es 17.75 y la desviación estándar es 1.8. Luego me preguntan, ¿entre qué rango de valores se encuentra el 68.3% de la población? Nuevamente, 68.3% se refiere a esta área de acá, ¿no? Más o menos una desviación estándar. Entonces, para encontrar el rango de valores entre los cuales se encuentra el 68% de la población, tengo que tomar la media, que era 17.75, y le voy a sumar una desviación para encontrar el valor de acá, el superior, y voy a tomar la media y le voy a restar una desviación para encontrar
este valor inferior. Entonces, si yo hago eso, voy a tener que el valor superior es 19.6 y el valor inferior es 15.9. Entonces, dentro de este rango, 15.9 y 19.6, se encuentra el 68% de mi población. ¿No? En otras palabras, el 68% de los alumnos tuvo una nota entre 15.9 y 19.6. Ya, para eso me sirve la desviación. Me está diciendo cómo se dispersan los datos. Ya, entonces una pregunta. Si mi desviación es más grande, ¿tendré más o menos dispersión de los datos? Ya, por ahí dicen más dispersión. Si mi desviación es más grande, mis datos estarán más o menos dispersos. Más dispersos, ¿no es cierto? Porque supongamos que no sea 1.8, supongamos que mi desviación sea 2. Si mi desviación es 2, entonces el 68% de los datos se encontrará entre 19.75 y 15.75, ¿no? Entonces mi rango es más amplio para el mismo 68% de los datos. Entonces, mientras más grande sea la desviación, más dispersos van a estar mis datos. ¿Ya? Eso es lo que me dice la desviación. Ya, entonces ya hemos visto la desviación. Lo que vamos a ver ahora es el rango y el rango intercuartílico. Entonces, nuevamente en este ejemplo, yo tenía mis bolitas ordenadas de menor a mayor diámetro, y ya habíamos hecho que la bolita del centro era la mediana, ¿no? ¿Por qué? Porque era la que dividía en dos mi conjunto de datos. Luego dice, el rango va a ser la diferencia entre el mayor y el menor valor. ¿Ya? Si yo quiero encontrar el rango, tendría que saber el diámetro de la bolita más pequeña y el diámetro de la bolita más grande. Y ese va a ser el rango, ¿no? La diferencia. Algunos colocan el rango, ¿no? Como que si esto es 1 y esto es 5, diré el rango es de 1 a 5. ¿No? También se puede hacer. Y luego tengo el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es un poquito más complicado, pero se refiere al P25 y el P75. Y ahora vamos a ver qué es esto. Entonces, si es que yo ordeno mis valores de menor a mayor y yo corto en 2 mi distribución, tendré la mediana. Como estoy cortando en 2, puedo decir que acá por debajo de este valor se encuentra el 50% de los datos y por encima se encuentra el 50% de los datos. Entonces a la mediana también se le conoce como el percentil 50 o P50. ¿Ya? Porque nuevamente por debajo tengo 50% de los datos, por eso se llama P50. Ahora imaginen que yo corto la mitad inferior en 2, nuevamente la parto en 2. Por debajo de esta partición tendré la mitad de 50, ¿no es cierto? O sea, 25% de los datos van a estar por acá abajo. Entonces esto de aquí se va a llamar el P25 o percentil 25. Y yo puedo hacer lo mismo con la mitad superior. Puedo cortar en 2 la mitad superior. Si es que hago eso, tendré desde el dato más pequeño hasta el P50 o la mediana, tengo el 50% de los datos. Y desde la mediana hasta el P75 tendré la mitad, ¿no? O sea, tendré 25% de los datos. Si yo sumo el 50% más el 25%, me va a dar el P75, ¿no? El 75% de mis datos van a estar por debajo de este valor. Entonces, por eso es que estas medidas también se les llaman medidas de posición, porque me dicen en dónde se encuentran, ¿no? Nuevamente, si es que yo ordeno todo de menor a mayor y lo divido en 100 partecitas iguales, la mediana va a ser el P50, luego tengo el P25 y el P75.
Y el rango intercuartílico es este, ¿no? El P25 y P75. ¿Qué me dice esto? Que entre el P25 y el P75 yo voy a encontrar el 50% de mis datos. ¿Por qué 50? Porque ya habíamos dicho que acá había 25, acá hay 25, acá hay 25 y acá hay 25, ¿no? Entonces entre este y este hay dos 25 que sería 50% de mis datos. Nuevamente me está dando medidas de dispersión porque me dice qué tanto se están alejando o cómo se están dispersando los datos alrededor del centro, que es la mediana. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es el rango intercuartílico, P25 y P75. Y me dice el 50% de los datos. Entonces, hasta aquí hemos visto cuáles son las medidas. Lo que vamos a ver ahorita es la parte de cómo evalúo la normalidad usando Stata, ¿no? Porque ya hemos dicho que la normalidad se refiere a tener esto. Y a tener una gráfica de esta forma. Ahora, ¿cómo evalúo si mis datos tienen esta forma? Pues ahorita vamos a verlo, ¿no? Hay varias cosas que hay que evaluar. No sé si es que hay alguna duda. Si es que tienen preguntas, por favor, lo pueden colocar en el chat para ir viéndolo. Ya, entonces, hay muchas formas de evaluar la normalidad, o sea, de evaluar si mis datos tienen esa forma de esta campana, ¿no? Tenemos métodos gráficos, como son el histograma, la gráfica de cajas y bigotes. Estos de aquí son los comandos de Stata. Puedo evaluar otras medidas, como la simetría y la kurtosis. Puedo ver la comparación de la media con la mediana. Puedo tener pruebas de hipótesis, como Shapiro-Wilk. Y hay muchas maneras de evaluar la normalidad. Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas para que puedan tenerlo claro. Personalmente prefiero usar el método gráfico. Si es que el método gráfico no ayuda, las pruebas de hipótesis también me pueden ayudar. ¿Ya? Pero vamos a ir viendo. Entonces, nuevamente, si es que yo estoy pensando en que voy a usar Stata, los comandos son estos de acá. Estos de aquí están acá. Lo primero que yo tengo que hacer, similar a lo que ya hemos visto con las variables categóricas, es evaluar mi variable, ¿no? Saber si mi variable es numérica o categórica. Y si es numérica, empiezo a hacer todo esto. Entonces el comando que usábamos para hacer eso era el codebook, y era simplemente colocar codebook y edad. ¿Ya? Si es que hago eso, me sale, nuevamente es el ejemplo de la base de datos que yo tengo, ¿no? Entonces acá me dicen el tipo de variables numérica, luego tengo rango de valores únicos. El rango de valores me dice que va de 18 a 26 y tengo 9 valores únicos. O sea, valores únicos se refiere a que voy a tener justo estos valores, ¿no? 18, 19, 20, 21, 22 años, ¿no? Porque es la edad. Luego me dice unidades 1. Esto quiere decir que esta variable no admite decimales, o sea, tienen edades enteras. Por ejemplo, número de años cumplidos. Y luego no tengo ningún dato perdido, porque acá me dice que hay 0 datos perdidos, ¿no? Entonces esta sería la salida de mi variable edad. Entonces si yo veo esto, digo, ok, esta es una variable numérica, ¿no? Porque tiene varios valores, son números, y bueno, más o menos sé que la edad era numérica. No, nuevamente esto se chequea viendo el diccionario y también viendo esta salida. Entonces una vez que sé que es numérica, ya sé que voy a usar medidas de tendencia central y medidas de dispersión para resumir mis datos. Lo que tengo que saber es cuáles voy a usar, y nuevamente cuáles voy a usar depende de la distribución, y por eso es que se evalúa la normalidad. Entonces, primero podemos ver los métodos gráficos. Solamente voy a tocar el histograma, pero vamos a verlo. Entonces este es el histograma de mis datos.
¿Cómo obtengo esta gráfica? Coloco esto, ist, edad, para que salga el histograma. Si yo le coloco coma norm, me va a salir esta curva, que es la curva normal, esta de acá. Y si yo le pongo bin 8, me va a salir todo en 8 barritas. ¿Por qué le puse bin 8? Porque quería que se vea más bonito. Si es que ustedes ponen, si no le ponen nada por default, les va a poner más barras, ¿ya? Y para esta variable. Y esto no me da no me ayuda mucho, porque nuevamente, si es que veo el codebook, solamente tengo 9 valores únicos. ¿Ya? Entonces, si tengo 9 valores únicos y el gráfico me bota 10 barras, significa que va a haber una barra que no va a estar presente o va a ser un hueco en mi dibujo, en mi histograma, porque no tengo tantos valores. Entonces no me conviene tener una gráfica con más barras de los valores que tengo. Por eso es que yo le puse 8. ¿Le podría haber puesto 9? Sí, también podría. Pero yo le puse este 9, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿esto de aquí sigue una distribución normal? ¿Qué creen? Mis datos, ¿tienen una distribución normal? Ya, sí, parece. Ya, entonces la mayoría piensa que sí, ¿no? Entonces vamos a ver esto. Efectivamente lo que les hemos mostrado es como que parece normal, ¿no? Si yo veo algo que no es normal, por ejemplo, esto de acá sería normal, en estos ejemplos. Si yo veo esto de acá, no sería normal, pueden ver que acá hay una cola a la derecha. Si veo esto de acá, igual. Si veo esto de acá, tiene varios picos y tiene una cola por acá. Y si yo veo esto de acá, también tiene picos, acá baja y luego hay una cola hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos parece normal, si es que lo comparamos con otras distribuciones que definitivamente no lo son, con que pareciera que sí es. Pero, quizás alguno no esté seguro, había algunos que sí aparecen, bueno, uno que sí aparece, entonces podríamos optar por decir, ok, según el método gráfico sí es, o decir, bueno, no estoy tan segura, voy a evaluar las otras formas para luego decidir. Ya es otra opción. Entonces acá les he puesto que no estamos seguros para poder evaluar las otras formas. Ya, pero si ustedes lo ven, sí, ¿no? Es más o menos normal. Sobre todo si lo comparo con las otras distribuciones. Entonces, ya vimos la parte gráfica, no estamos tan seguros, tenía otros métodos, ¿no? Puedo utilizar estas medidas, skewness, kurtosis. Skewness es asimetría, kurtosis tiene que ver con skewness, perdón, asimetría y kurtosis tienen que ver con la forma de la curva, ahorita lo vemos. Son medidas, son números, digamos, que me van a decir más o menos cuál es la forma de la curva, son parámetros. Entonces, skewness, que es esta primera parte de acá, me habla de la simetría. Me dice que si es que hay una cola o no hay una cola. Ven, voy a buscar esto. Ya me dice si es que hay una cola o no hay una cola. Cuando el skewness es positivo, quiere decir que hay una cola hacia el lado derecho. O sea, hay una asimetría positiva. ¿Por qué positiva? Porque tengo una cola hacia el lado derecho. Cuando la simetría es 0, digo que esto es simétrico, ¿no? Porque la asimetría es 0. Y luego, si tengo una asimetría o un skewness negativo, es porque tengo una cola hacia el lado izquierdo. Entonces mi distribución normal va a tener un valor de skewness de 0, ¿no? Porque no tengo colas o sea, tengo colas pero son simétricas alrededor de la media, no es como esta que es una distribución que no es normal y tiene una cola, ¿no? Entonces en asimetría yo quiero el valor de 0. En el caso de kurtosis, me habla de el pico, ¿no? O sea,
Me dice qué tan aplanado es el pico. En este caso el pico tiene una distribución normal. O qué tan alargado es el pico para arriba. En otras palabras, me está hablando de cómo se dispersan los datos alrededor del centro, ¿no? Acá tendré más dispersión, acá tendré menos dispersión, que al final se traducen en que mi curva se va a ver así como que con un pico alto, delgado, o sin pico, digamos, un poquito más aplanada. Ya nuevamente, la distribución normal es esta del medio, ¿no? La que tiene este pico de acá, que si yo lo evalúo en estata, se va a representar con un valor de kurtosis de 3, ¿no? Entonces, esto es la asimetría, ¿no? Perdón, la asimetría y la kurtosis, ¿no? Esos serían los dos valores. Entonces, lo que yo tengo que hacer es chequear esos dos. ¿Cómo lo voy a chequear? Tenemos una regla de dedo, ¿no? Entonces yo puedo tener valores que van entre menos 0,5 a 0,5. Si es que se encuentra en este rango, yo podría decir, ok, es normal. Nuevamente, mi valor ideal sería 0, pero si es que se encuentra en este rango, yo podría decir que es normal. Y para la kurtosis, mi valor ideal es 3, pero si se encuentra en este rango de 2.5 a 3.5, yo podría decir que es normal. Bueno, en teoría, si tengo ambos, digo, ok, la distribución es más o menos normal. Pero el problema con esto es que es un poco subjetivo, ¿no? Porque nuevamente estos valores son regla de dedo, ¿no? Entonces nos orienta un poco, pero a veces no es determinante. Entonces, ¿cómo obtengo el valor de asimetría y el valor de kurtosis usando stata? Lo voy a obtener usando este comando, que se llama sum, que viene de summarize o resumir, mi variable, coma, detail, que son detalles. Si yo coloco este comando, stata me va a dar toda esta información. ¿Qué información es? En el lado de la izquierda me va a dar los percentiles, ¿no? Que estuvimos hablando hace un momento cuando vimos la mediana y el rango intercuartílico. Me va a dar el percentil 25, el P50, que es la mediana, el P75, ¿no? Y aparte me da otros valores. Luego me da los valores más pequeños y los más grandes. Me da el número de observaciones, o sea, cuántos participantes tenían este estudio. Me da mis medidas de resumen, o sea, tengo medidas de resumen mediano rango, pero también tengo media y desviación estándar. Luego me da la varianza, que casi no se usa, al menos no para la parte de estadística descriptiva. Y luego tengo el skewness, que es la simetría, y la kurtosis. Entonces, viendo estos valores de skewness, mi distribución tendrá una cola, sí o no, y si tiene una cola, ¿para dónde está la cola? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Podrían responder en el chat, porfa? ¿Tiene una cola y si tienen para dónde está? ¿Para la derecha o para la izquierda? Ya, por ahí dicen sí para la izquierda. Entonces, si es que tengo una desviación, si es que tengo una simetría negativa, era porque tenía una cola al lado izquierdo, ¿no? Y acá vemos una cola pequeñita, ¿no? Hacia el lado izquierdo, y por eso es que nos salía este valor de menos 0.22. Nuevamente es bien pequeño, ¿no? Por eso en nuestra gráfica no se ve de forma tan marcada, porque es 0.22. Y por regla de dedo estábamos diciendo que si se encontraba entre 0.5 a 0.5 podría decir que la simetría no era tan importante, ¿no? Pero de todas maneras está presente. Y luego si veo la kurtosis, la tengo que comparar contra 3, es ligeramente más pequeña que 3. Nuevamente es ligeramente, es bien poquita la diferencia, entonces esto casi no se nota, ¿no? Entonces puedo ver que
se ve bastante similar a esta curva que es la normal, ¿ya? Si es que la kurtosis fuera más alta, tendría una distribución así picuda, y si la kurtosis fuera más baja, tendría una distribución más aplanada, un platicúrtico, ¿no? Entonces, esta es la esquiones y kurtosis. Chequeando esto con la regla de dedo que les he dado, de menos 0,5 a 0,5 y de menos 2, de 2,5 a 3,5, ¿dirían que esto es normal? Viendo estos valores. Sí, ¿no? Porque se encuentran estos rangos que acabamos de ver, ¿no? Entonces podríamos decir que sí. Como les digo, hay una ligera simetría. La kurtosis, en verdad, el valor está muy cerca a 3. Entonces podríamos decir que esto nos está orientando a que la distribución sí es normal. ¿Ya? Y finalmente, digamos que todavía no estamos convencidos, finalmente podría aplicar lo que son pruebas de hipótesis. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto, casi todo nos está diciendo que esto sí es normal, pero vamos a ver pruebas de hipótesis para complementarlo. Y la prueba de hipótesis que yo puedo utilizar es Shapiro-Wilk. Ahora, no sé si ya han visto pruebas de hipótesis, pero las pruebas de hipótesis se basan sobre una hipótesis nula y una hipótesis alterna. La hipótesis nula normalmente, habitualmente me habla de igualdad. En el caso de las pruebas que evalúan normalidad, la hipótesis nula me habla de normalidad. O sea, la nula dice la distribución es normal y la alterna dice lo contrario, la distribución no es normal. Y la regla de decisión en las pruebas de hipótesis habitualmente es que si el valor de P es menor a 0,05, rechazo la hipótesis nula. En otras palabras, en estas pruebas que evalúan normalidad, si el valor de P es menor a 0,05, diré que la distribución no es normal, ¿ya? Porque si es menor a 0,05, rechazo la nula, rechazo la normalidad y digo que no sigue una distribución normal. Ya esa es la regla de decisión para las pruebas de hipótesis de normalidad. Entonces, si queremos hacerlo en Stata, el comando es este. Shapiro-Wilk es S-Wilk y mi variable en este caso es dato. Si yo hago esto, me va a dar esta salida de Stata. Y acá lo que me muestra es mi variable, el número de observaciones, tengo algunos estadísticos y lo que me importa un poquito más es este valor de P. Ya este es el valor de P que yo les mencionaba. Entonces, si tengo un valor de P, este de acá, que es mayor a 0,05, ¿rechazaré la hipótesis nula o no? Con este valor. Ya, ahí dice, no rechazo. No. Sí, ¿no? Si es mayor a 0,05, no voy a rechazar la hipótesis nula, y la hipótesis nula me decía que la distribución era normal, ¿no? Entonces, no lo rechazo, me quedo con esta hipótesis nula, y al final voy a concluir que los datos tienen una distribución normal. Ya, entonces lo que hemos visto aquí es el método gráfico que parecía normal, hemos visto la asimetría de kurtosis que también parecía normal y hemos chequeado también la prueba de hipótesis que también me dice que es normal. Entonces, esta variable edad tendrá una distribución normal o no normal. Normal. Si es que tiene una distribución normal, ¿qué medida de resumen voy a usar? ¿Qué medida usaré? ¿La mediana o la media? Media. Ya, y entonces habíamos hecho que la media era una variable de tendencia central, ¿no? Siempre viene acompañada de una variable, perdón, de una medida de dispersión. ¿Cuál es la medida de dispersión que acompaña a la media? Desviación estándar, ¿no es cierto? Ya, entonces
ya vi esta variable, ya analicé toda la parte de normalidad, ya dije, ok, esto es normal. Lo que voy a hacer entonces es decir, bueno, para resumir mi variable voy a usar la media y la desviación estándar. ¿Dónde encuentro la media y la desviación estándar? Acá, ¿no? Si yo utilizaba este comando, sumedad, detail, y me iba a este lado de aquí, acá tenía la media, 22 años, punto 16 si quieren, y mi desviación estándar era de 1.68, Entonces la media y la desviación estándar son estas de acá. Nuevamente el comando para encontrarlas es este. Hay otros comandos, ¿no? Pero este es el que hemos visto. Ya, en caso no hubiera sido normal, igual puedo usar este comando. Si no es normal, utilizaría la mediana y el rango intercuartílico, y usando el mismo comando puedo encontrar, ¿no? La mediana era 22 y el rango intercuartílico era de 21 a 23. Ya, entonces si es normal, uso la media y la desviación, que es lo que ha pasado con esta variable. Si no es normal, uso la mediana y el rango intercuartílico que tenemos en este lado izquierdo del mismo comando. Ya, entonces Stata les va a dar todo. Ustedes tienen que decidir qué es lo que van a usar dependiendo de la variable. Entonces, eso es lo que había preparado. No sé si es que tienen alguna duda. Bueno, esto es la conclusión, ¿no? Que es lo que ustedes ya han mencionado, ¿no? Al final esto sigue una distribución normal. Si con el gráfico no estaba segura, podría ser la prueba de hipótesis, las otras medidas, y al final concluyo que la distribución es normal, ¿no? Entonces, no sé si es que hay preguntas, algo que no haya quedado claro. Sí, la normalidad se evalúa para cada variable numérica, ¿no es cierto? Para las categóricas habíamos dicho que mi medida de resumen era frecuencia y porcentaje, ahí no tengo que evaluar todo. O sea, no evalúo esto porque no tendría sentido, ¿no? Pero si es que es una variable numérica, tengo que evaluar la normalidad, porque de acuerdo a eso yo voy a presentar mis datos. Y aparte, la evaluación de normalidad no les sirve solo para la parte descriptiva, les va a servir para otras pruebas de hipótesis, ¿no? Por ejemplo, TD-Student, la famosa TD-Student, tiene como un supuesto que la variable tenga una distribución normal. Entonces, la distribución o la valoración de esa normalidad se hace así como hemos visto, ¿no? Hay varios escenarios en los que se evalúa, pero siempre es para variables numéricas, ¿no? ¿Alguna otra duda? Frecuencia y porcentaje es para variables categóricas. ¿No? Entonces, si ustedes recuerdan, acá tenemos un ejemplo, este de acá, ¿no? Que tengo alumnos, tengo una variable que es categórica y simplemente digo frecuencia y porcentaje. O sea, ¿cuántos tienen la condición y qué proporción representan de todos? No es para las categóricas. Si tengo numéricas, tengo que hacer lo otro para decidir qué medidas utilizo, ¿no? Las de la media, desviación estándar o la mediana con norma. Ya, para reportar frecuencia, para reportar porcentajes. Ya en el texto. Esto depende, ¿no? Depende de la variable que tengas. ¿Por qué? Y acá no tengo un ejemplo. Ya, mira. Acá no tengo un ejemplo con más categorías, pero digamos, si es que tengo dos, reporto la que más me interesa. ¿Ya? Pensando en COVID, por ejemplo, y sabiendo que
el sexo está asociado a mayor mortalidad y el que está asociado es el masculino, quizás si tengo que presentar algo, presentaré los masculinos, ¿no? O sea, depende de la pregunta de investigación del dato que esté presentando. Si es que tengo una variable categórica, tengo cuatro categorías, como por ejemplo acá, ¿no? Edad de 0 a 25, 26 a 40, 41 más. Tengo 3 categorías y estas están en orden, ¿no? Digamos, esta es primero, luego sigue esta, luego sigue la otra. Yo podría decir, dependiendo de lo que me importe, decir no sé, el 30% tuvo de 0 a 25, el 15% tuvo de 25 a 40 y el resto tuvo de 41 más. O podría decir, agrupando, ¿no? Podría decir 30 más 15, 45. Entonces digo, el 45% tuvo menos de 40 años. O sea, yo puedo decidir qué es lo que voy a presentar o cómo lo voy a escribir, pero depende de cuál es mi pregunta. Y entonces eso siempre va a depender. Puedo decir la mayoría también, pero nunca en el texto, nunca ponen todo lo que está en la tabla. Ya, o sea, si tienen una dicotómica, ponen la categoría que más les interesa. O sea, si tienen sexo no van a poner 45% fue varones y 55% fue mujeres, porque ya se sabe que si el 45% fue varones, el resto fue mujeres. ¿Ya? Pero si es que tienen, por ejemplo, estado civil, y hay varios, quizás ponen los que más les interesan y luego en su texto colocan ver tabla 1 y en la tabla 1 tienen todas las categorías. Esa es otra opción. Si es que es estado civil, nuevamente, acá no es que un estado civil sea más que otro, mejor que otro. Entonces, ahí podría ordenarlo por el más frecuente, si se quiere, ¿no? Pero si fuera edad, en este caso es una variable que tiene cierto orden, ¿no? Entonces acá no me conviene ordenarlo por el más frecuente, sino que me conviene ordenarlo por la variable. Entonces acá diría nuevamente de 0 a 25, 40%, de 26 a 40, 50%, de 41 más 10%. No, una cosa así. Y entonces eso sería para la pregunta que hizo Catherine. Luego, si tienes ya, o sea, Shapiro-Wilk la puedes usar sin importar el N, sin importar el número de participantes que tengas. Por ahí dicen que si es que tienes más, puedes usar con Morogov-Smirnov, pero lo cierto es que Shapiro-Wilk es un poquito más robusta, ¿ya? Entonces creo que de preferencia es usar Shapiro-Wilk, sin importar el N. Para evaluar la normalidad usando método gráfico histograma, ¿se podría usar Excel? Yo creo que sí hay un comando en Excel para usarlo, pero yo no sé usarlo, honestamente. Entonces, yo utilizo para el análisis estático, ¿no? No sé si es que hay más preguntas. No entiendo esta pregunta de qué es la escala. Esta no es. Ya luego Catherine pregunta. Ya. A ver, luego Catherine pregunta, para evaluar normalidad de variables de datos de ENDE se usa el mismo comando. No exactamente. La diferencia, digamos, con cualquier base de datos podrías usar el comando. El problema, o no problema, pero la diferencia con ENDES es que en ENDES tienes un muestreo complejo. Entonces tienes que hacer el análisis diciéndole a Stata que estás haciendo, que tu base o tu estudio tuvo este muestreo complejo. Entonces los comandos varían un poquito,
porque te tienen que ajustar por el efecto del muestreo. Ya no es exactamente lo mismo. Y los comandos que se usan en Stata son los de SVY. SVY es esto. Cuando se usa Ende, ¿no? Y lo podrías buscar en internet, ¿no? Luego repetir la desviación estándar con otra variable que no sea edad. Lo de... esta parte de acá, la salida, o qué significa la desviación, o lo de sumar y restar para encontrar el porcentaje. A ver, ya. Voy a... ya, lo de sumar y hallar el porcentaje. Ya, sí, les puedo dar un ejemplo, pero ustedes lo hacen. Entonces, supongamos que tengo... Ya, supongamos que tengo una distribución normal. O sea, en verdad, esta podría ser cualquier variable que no sea edad. Ya, entonces, supongamos que tengo esta variable que sea... No sé, nivel de hemoglobina, si quieren. Entonces tengo que, en adultos, entonces tengo que la media es 11, creo que es miligramos por decilitro, y tengo una desviación estándar de 0.5 miligramos por decilitro. Entonces, si yo quisiera hallar el 65% de los datos y el 95% de los datos, lo que tendría que hallar es lo siguiente, ¿no? Si yo quiero hallar el 65% de los datos, o sea, el rango de valores entre los cuales se encuentra el 65% de los datos, tendría que tomar el valor de la media y restarle una desviación y tomar el valor de la media y sumarle una desviación. Ojo que todo esto es asumiendo que la distribución es normal, ¿ya? Porque si no es, esto no se cumple. Entonces, si quisiera saber dónde se encuentra el 68% de los datos, diría 11 menos 0.5 me da 10.5 y 11 más 0.5 me da 11.5. Entonces, ¿qué digo? Que el 68% de los participantes de este estudio tenía hemoglobina entre 10.5 y 11.5, el 68% de las personas, ¿no? Si es que es 95, se refiere a el valor de la media, pero ahora tengo que sumar más menos, o sea, sumar y restar, dos desviaciones estándar, ¿no? Entonces ya no sería una desviación estándar. Entonces, si es que yo digo 11 menos dos desviaciones estándar sería 10, y 11 más dos desviaciones estándar sería 12. Entonces, ¿qué digo acá? El 95% de los participantes tiene hemoglobina entre 10 a 12 miligramos por decilitro. ¿Para qué me sirve? Para saber qué tan dispersos están los datos, ¿no? Básicamente es para esto. Entonces, ya, a ver, Efraín dice, para evaluar el nivel de conocimientos, ¿qué es más recomendable usar? Depende de cómo estés midiendo conocimientos. O sea, si es que estás midiendo conocimientos, si lo estás midiendo con un examen o con un, no sé, una escala si quieres, lo podrías, dependiendo del número de valores que tenga tu escala, podrías analizarlo como una variable numérica, ¿no? O sea, si es que es una nota de un examen para medir conocimientos y lo vas a medir de 0 a 20, podrías analizarlo como variable numérica. Pero si solo si le estás midiendo como conocimientos y le pones puntos o lo categorizas, digamos, si le pones A, B, C, D,
son muy poquitas categorías, ¿no? Entonces te convendría analizarla como variable categórica y no como numérica, ¿no? Depende del número de valores que tengas, ¿no? Entonces en conocimientos depende cómo lo evalúes, ¿no? Pueden ser puntajes, como que notas, si quieres lo categorizas para estos que las personas que usan el ABCD para poner notas, pero en ese caso del ABCD yo lo utilizaría como variable categórica y no como numérica, ¿no? Entonces depende. Y esto parte desde la operacionalización de variables, ¿no? Cómo es que estás definiendo tu variable y cómo estás planeando analizarla y, bueno, medirla y analizarla. Ya luego dice cuestionario. Sí, o sea, sí es un cuestionario, o sea, porque detrás de un cuestionario entiendo que se están midiendo conocimientos sobre cierto concepto. El cuestionario te puede dar puntos. Y si son puntos puedes sumarlo y obtener un puntaje, ¿no? Pero si son 2 preguntas, es un cuestionario bien pequeño, quizás solamente puedes tener pocas opciones de respuesta o podrías tener pocos valores, ¿no? Entonces, si es que es un cuestionario más grande, tienes una gama de valores más amplia y puedes considerar que tu variable es numérica. Entonces, me refiero más o menos a eso, ¿no? Ya luego dice, si no es normal, se usa el rango intercuartílico, sí. O sea, si no es normal, si no es normal, voy a usar la mediana y el rango intercuartílico. O sea, si no es normal, si es normal, o sea, en este caso si es normal, digo, la media de la edad fue 22 y la desviación estándar fue 1,6, redondeando. Si es normal. Si no es normal, diré, la mediana de la edad fue 22 y el rango intercuartílico fue de 21 a 23. Y yo ya sé que esto me está diciendo que el valor central es 22 y que el 50% de los datos se encuentra entre 21 y 23. Entonces, si no es normal, uso esto, que igual me está dando ciertos valores, me está ayudando un poco, pero no es lo mismo que la desviación, ¿no? Que te da quizás un poquito más de data. Uh-huh. Depende, o sea, si es sí, no, sí, no, sí, no, pero si tienes 20 preguntas y cada una tiene un punto, entonces al final tienes una nota, ¿no? Entonces, nuevamente, depende de cómo se construye el cuestionario, de cómo se está operacionalizando la variable, cómo se planea medir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si tienes un cuestionario con 2 preguntas, sí, no, o sea, máximo puedes tener 2 puntos, ¿no? O sea, puedes tener 0 puntos, 1 punto, 2 puntos, o sea, son 3 valores. Analizarla como numérica quizás no conviene tanto, ¿no? Entonces depende del cuestionario, depende de cuántas preguntas, depende de las opciones de respuestas, depende de los puntajes que se pueda obtener, ¿no? Si es que, o sea, si son muy poquitos, mejor la analizas como si fuera categórica. Si son bastantes, varios valores, puedes analizarlo como numérica, ¿no? Uh-huh. Pero igual, y otra cosa, si es que es un cuestionario validado y que tiene puntos de cortes establecidos, entonces podrías usar los puntos de corte establecidos, ¿no? Entonces, eso también depende, ¿no? Al final depende del instrumento que están usando, ¿no? Bueno, entonces, creo que ya no hay más preguntas. Igual si tienen preguntas, no sé, creo que mi correo está por ahí, me pueden escribir, no hay ningún problema. Y lo otro, quería hacer un pequeño cherry. Yo trabajo en Evisalud, que es una empresa que dicta cursos y justo para el próximo, sí, porque ya estamos octubre, y así, para el próximo mes, que es noviembre, vamos a lanzar un curso de análisis estadístico con Stata. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a profundizar un poco más lo que hemos visto ahora
y vamos a tocar otros temas, ¿no? Que ya es no solo la parte estadística descriptiva, sino también inferencial, que es prueba de hipótesis, qué sé yo, ¿no? Entonces, si es que les interesa, pueden seguirnos en la página de Facebook de Visalud. Creo yo que vamos a organizar un sorteo, así que si nos siguen podrían estar atentos a eso para ver, de repente les interesa y pueden participar en el sorteo. Y si no, igual es un curso bonito y si están interesados en análisis les podría servir. Entonces, muchas gracias por la atención. Igual cualquier duda me pueden escribir, ¿no?